Esta idea que partió originalmente de la oficina en México de la UNESCO, de la doctora Nuria Sanz, ha sido excelentemente bien recibida. Ella nos propuso tanto al Colegio de la Frontera Norte como a Conaculta, como al Secut, como a las autoridades del gobierno de Baja California y de Tijuana, el celebrar este foro sobre cultura y migración. Se encontró una muy buena combinación, yo diría, de especialistas, antropólogos, de sociólogos, de especialistas en estudios culturales, de artistas y de funcionarios y en general de académicos de diferentes disciplinas para hablar con la mayor amplitud y franqueza posible en estos temas tan importantes para lugares como Tijuana. Yo creo que fue muy bien escogido la ciudad sede de este foro, que al parecer va a seguir haciéndose, y la idea de Nuria Sanz es hacerlo en otras ciudades fronterizas. Yo creo que no solo de la frontera norte, sino también de nuestra frontera sur, que también tiene otra problemática muy compleja. Pues es una gran idea y refleja pues mucho la vitalidad cultural de esta ciudad. Para la UNESCO, en México y en cualquier parte del planeta, se entiende que la migración no tiene por qué ser siempre identificada con una necesidad desesperada, sino también y evidentemente con una elección genuina de vida, y eso es algo que rezuma en los textos de cada uno de los documentos fundamentales de nuestra práctica en el mandato y también en los textos de derecho internacional público, en cada una de las convenciones culturales, sociales, incluso de biodiversidad, que han tejido día con día 70 años de cooperación internacional en nuestra sede. La migración siempre, el movimiento demográfico siempre ha sido la esencia de las sociedades humanas. Entonces decir que la migración es un fenómeno reciente debido a la expansión del capitalismo salvaje en muchos casos, etc., es no reconocer la larga historia de la humanidad en buscar un lugar, retornar al lugar, encontrar nuevos lugares e identificarse con esos lugares simbólicamente representados, etc. Entonces esto lo descubrí de hecho en México, en Oaxaca, en el sureste de México, donde hay una larguísima tradición de residencia, identificación histórica con el medio, pero también identificación con los movimientos. La migración es per se un proceso multidimensional que tiene facetas en lo económico, en lo político y en lo cultural, que nos llevan a pensar que la migración se desarrolla en espacios transnacionales en donde confluyen diferentes concepciones de la vida, donde hay tres actores que caracterizan a la migración. Por un lado tenemos al migrante en sí mismo, a la persona que se traslada de un lugar a otro. Por otro lado está la comunidad de origen, que en ocasiones puede dejar de ver al migrante y de recibir algún influjo en un cambio cultural. No es el caso de los migrantes mexicanos, que recurrentemente se refieren a las comunidades de origen, ya sea por medio de las remesas o bien con sus visitas periódicas a sus comunidades de origen, trayendo parte de la cultura que han asimilado, concretamente de los Estados Unidos. Así como también las comunidades de recepción, aquellas comunidades en donde residen los nuevos migrantes y las cuales normalmente los asimilan y buscan asimilarlos en cuanto a una posibilidad de desarrollar una nueva cultura. La migración pues ha generado que 11.7 millones de mexicanos más o menos residan ahora en Estados Unidos, que algo así como 11.5 millones hijos de estos mexicanos, por derecho mexicanos, sean también parte de nuestra nación, y por lo tanto cuando INEGI nos dice somos 118 millones o 120, pues nos faltan 20 y tantos millones que están en territorio nacional, no nacional. Y tercero, que 10.5 millones sean y se declaren herederos de la cultura mexicana y residan en Estados Unidos. Esto nos da una población de un tamaño de un país,
gigantesco, 35 millones, que forman parte de la cultura mexicana, y uno de los grandes retos que están transcurriendo en ello es que nuestro concepto de nación ya se transformó radicalmente. Somos hoy una nación transterritorial y nuestra cultura es una cultura transterritorial. Con esos alcances estamos viviendo un retrato muy vivo de esa fusión entre migración y cultura, que presenta desafíos enormes para entendernos como nación, para entendernos como cultura y sobre todo para no separarnos. El peor escenario es tener al México de afuera y al México de adentro en tensión. El gran desafío es justo al revés, la construcción del encuentro. Yo quiero leerles una definición fantástica que se acuña a partir de una reunión en el Castillo de Chapultepec en el año 82, algo muy mexicano, pero que realmente es definitiva para la organización de todo el resto del derecho internacional público en la UNESCO. Dice así: la cultura da al ser humano la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos valores y efectuamos opciones. A través de ella, el ser humano toma conciencia de sí mismo, se reconoce en un proyecto inacabado y pone en cuestión sus propias realizaciones. Busca incansablemente nuevas significaciones y crea obras que lo trascienden. Creo que la cultura, como en lugar de la pluralidad, como en lugar de la diversidad, como en lugar de la diferencia, tiene que plantearse como una nueva forma de entender la riqueza. La riqueza, bueno, como todos sabemos, está claramente asociada a la riqueza material, en general, como parte casi del sentido común, ¿verdad? Y a lo que va la cultura siempre es a descentrar esa noción de riqueza, a tratar de colocar la idea de riqueza y de progreso humano en otro lugar, ¿no? No solo incluso como combinación de crecimiento y bienestar, porque esa podría ser una noción que va más allá del mero del dinero, ¿verdad? Sino la riqueza asociada a riqueza simbólica, expresiva, comunicativa. Necesitamos revisar el concepto de cultura en relación con la problemática que estamos estudiando, la migración, etcétera, etcétera, y revisar los documentos de la UNESCO, de los expertos, de las políticas culturales de los gobiernos nacionales, a la luz de las ciencias sociales, para señalar sus fortalezas y sus debilidades y promover una visión, como diría, más dinámica de la cultura. La cultura es una variable dependiente. No podemos estudiar la cultura como si fuera una variable independiente que por sí sola, digamos así, se pueda manejar. Tengo que asumir simultáneamente la instancia económica y política, digamos así, en la cultura. La cultura depende en gran parte de la economía y de la política, y no puedo disociar. La cultura, entonces, la podemos expresar como una interconexión o resultado de la interconexión de personas, creencias y comportamientos, y este no es un objeto que simplemente se herede, no es algo como se heredo mi pluma y se le heredo a alguien, dado que la cultura está en constante evolución, es un conjunto de conceptos que van evolucionando y que se van transmitiendo a las generaciones que las asimilan, las enriquecen y las modifican conforme pasa la vida y conforme pasa el tiempo. Efectivamente, migración y cultura son procesos de gran escala, procesos sociales en encuentro, procesos que se alimentan recíprocamente y que tal vez en nuestro tiempo esa relación entre migración y cultura sea la más intensa en la historia de la humanidad y generando al mismo tiempo acelerados cambios. Tal vez estamos frente a uno de los factores de cambio social más importantes en siglos. Reitero, tal vez el punto más alto
en donde cultura y migración se encuentran, pero también en donde cultura y migración son factores de transición de nuestras sociedades. Fue en la Conferencia Mundial de Políticas Culturales, Mondiacult, celebrada en la Ciudad de México en julio-agosto de 1982, donde se inició en el seno de la UNESCO la discusión sobre cultura y migración. Posiblemente haya otros antecedentes, pero lo cierto es que en Mondiacult se sentaron las bases para elaborar políticas y ejecutar acciones en favor de la cultura de y para los migrantes. No lo hemos sabido explicar ni explicitar de forma suficiente. No hemos sabido contar bien cómo la migración es un extraordinario dinamizador cultural. Nos falta entender mucho de por qué también es un factor de multiplicación de diferencia. Y la pregunta fundamental que debería de salir de aquí, con algún plan de acción, ojalá que así sea, tendría que ser si los instrumentos y las metodologías de las ciencias sociales al uso hoy en día son suficientes verdaderamente para acercarse al estudio de este fenómeno tan complejo y a la reproductibilidad de cada una de sus aristas, que son muchas. Parto de una perspectiva de cultura como el conjunto de procesos y dispositivos que participan en la conformación de cosmogonías, sentidos y significados del mundo y de vida. Y en ese sentido planteo lo que estamos viendo es 2501 migrantes, una obra de Alejandro Santiago, quien partiendo de esa premisa de que nadie se va del todo mientras mantenga anclajes emocionales en sus redes de afectos, en su comunidad, en la dimensión entrañable donde se configura la argamasa humana, Alejandro Santiago reconfiguró todos los que se fueron de su pueblo a través de esta suerte de terracotas construidas con barro zacatecano y las colocó en su pueblo Teococuilco de Marcos Pérez, Oaxaca, y ahí se encuentran como si jamás hubieran partido, con una condición muy clara de lo que se señalaba hoy en la mañana, y que nos lleva a una reflexión sobre la articulación entre los que se van pero que no se van del todo y los que se quedan pero que tampoco se quedan del todo. Creo que invocar o reivindicar la diversidad cultural, y esta es una idea que me gustaría tratar de expresar lo mejor posible, creo que reivindicar la diversidad cultural no es solo una cuestión de democracia llevada al campo de la cultura, no es solo reivindicar, digamos, ese valor positivo de la tradición liberal que es la tolerancia, frente a valores, costumbres, hábitos y visiones diversas. Creo que reivindicar la diversidad cultural implica también, lleva también a una relativización, ¿ya?, de cuál es la cultura del desarrollo que se impone. De distintas culturas del desarrollo, normalmente cuando una cultura del desarrollo se naturaliza, como en algún momento fue la visión liberal, después la visión neoliberal, etc., lo que tenemos es que se restringe, se acota, ¿ya?, la visión de futuro. Es como que la visión de futuro queda encajonada en una visión del desarrollo, que se naturaliza y por lo tanto ni siquiera se considera la posibilidad de que haya otras formas. La reivindicación de la diversidad cultural, hacer cambio de la diversidad cultural en agendas, en realidades, ¿no es cierto?, y sobre todo la diversidad cultural en el sentido de un diálogo horizontal, de una cierta reciprocidad en el trato dentro de este diálogo, a lo que lleva también es precisamente a relativizar un modelo que se pretende único de desarrollo, es decir, que incide directamente sobre la cultura del desarrollo. Hay un juego de ida y vuelta entre la diversidad cultural, ¿ya?, como política de desarrollo y la cultura del desarrollo ampliada por efecto del diálogo entre visiones distintas. Yo creo que la UNESCO es lo mejor que ha podido sucedernos en este mundo, ¿no? Y por algo hay ciertas naciones que sintomáticamente no están adentro. Ha hecho un enorme trabajo, ha introducido, por ejemplo, el discurso de la diversidad cultural, pero después vinieron los intelectuales, algunos filósofos, etcétera, etcétera, y hacer un uso ideológico del concepto de la diversidad cultural. Ese es el primer problema. Mi discusión y mi problema es con el uso ideológico de la noción de diversidad, que claro, fue introducido masivamente en el mundo por la UNESCO,
pero que después ha sido retomado en un discurso de tipo ideológico. ¿Por qué? Porque encubre algo muy importante, que es el problema de la desigualdad de las culturas. Las culturas no solamente son diversas, sino que son desiguales. Y es decir, que se trata de una diversidad, muchas veces una diversidad cultural entre desiguales. En todos los sentidos del término, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la complejidad, de los elementos que se manejan, los elementos simbólicos que se manejan, etcétera, etcétera. El problema es que no puedes hablar de la cultura en México y de los procesos culturales si no hablas de la estructura económica que determina la desigualdad, ¿no? Y ahí es donde hablaba yo del Titanic de las ciencias sociales. Hoy entendemos la realidad y construimos la realidad en torno a categorías sustantivadas. O sea, por ejemplo, analizamos el problema de la desigualdad y lo fracturamos. Separamos los ricos. Bueno, no hay problema con los ricos, no, esos ya van bien. Separamos a los pobres. Y empezamos a planear para atender a los pobres, a esos pobres estarlos atendiendo reiteradamente con programas. Llevamos 30 años de programas. 30 años de programas con unos volúmenes enormes de recursos metidos. ¿Y qué es lo que resulta a largo plazo cuando vemos la estadística? Que los pobres se mantienen más pobres, etcétera. Y que cuando ya analiza uno los programas a fondo, los programas para el combate a la pobreza, lo que hacen es reproducir la pobreza pobre. Eso es lo que hacen, los apoyos que generan, ¿no? Entonces, vamos a atacar la pobreza de un grupo cuando le ponemos piso de cemento y una letrina fuera de su casa. Decimos, ya es menos pobre, la estadística lo dice, ¿no? Pasaron de ser pobres indigentes a pobres no indigentes, ese tipo de categorías. Entonces, mientras estemos trabajando en la pobreza y combatir a la pobreza, las ciencias sociales, yo diría, pues, cualquiera de nosotros como investigador, 30 años de estar siendo expertos en la pobretología, porque ahora nuestra escuela de economía son pobretólogos expertos, ¿no? Miden la pobreza con una precisión infinita, ¿no? Categorías, la fracturan, la separan, etcétera, etcétera. ¿Pero qué es esto? Una sustantivación arbitraria de las relaciones sociales. Que el problema de indios y no indios es lo mismo, es una sustantivación arbitraria. Los migrantes llevan consigo conocimiento y expresiones culturales que son valiosas ya sea por de su lugar de origen, así como son valiosas en aquellos espacios en donde se van a desenvolver. Y como mencionaba, hay 3 procesos que podríamos señalar a los cuales están sujetos los migrantes. Primero, un proceso de aculturación en el cual los migrantes asimilan costumbres nuevas. Esto es algo que se denomina también la integración de los migrantes al entorno al cual han llegado. Por otro lado, el biculturalismo, una vez que se han integrado el desarrollo productivo y positivo de esta mezcla de las culturas, de la de origen del migrante y en la cual están siendo recibidos. Y en algunas ocasiones una cultura de separación y de rechazo que, como dije, en sí mismo representa una cultura naturalmente no la actitud más deseada, sin embargo, que se presenta en diferentes de manera teórica y que, como lo sabemos, en los Estados Unidos se presenta en algunos estados de la Unión Americana. Quisiera plantear que efectivamente la discusión en torno a cómo se articula la condición de frontera, los procesos migratorios y la dimensión cultural en estos ámbitos estuvo enmarcada por debates importantes que se dieron a lo largo del siglo XX. En primer lugar, las teorías de la aculturación, y aquí hago un matiz porque cuando Gilberto Jiménez recupera esta perspectiva de la aculturación, está pensando básicamente de una recreación desde algunos autores franceses, pero lo que fueron las teorías de la aculturación aquí, sobre todo en Estados Unidos, fueron perspectivas claramente unilineales, unidireccionales, en las cuales efectivamente la perspectiva era o te aclimatas o te aclimueres. Quien lo planteó de mejor manera fue Theodore Roosevelt, cuando decía: los mexicanos ven ahora en el destino del norte su propio inevitable destino, ellos deben amalgamarse, sucumbir ante el vigor superior de la raza anglosajona o perecer
para siempre. Estas recreaciones que hace Gordon o Glasser, por ejemplo, estaban claramente inscritas dentro de una perspectiva donde se articula efectivamente la dimensión socioeconómica de las teorías de la asimilación con la dimensión simbólica cultural de las teorías de la aculturación, donde la única opción que tenían los migrantes, al igual que los nativoamericanos, era inscribirse y asimilarse a la supuesta perspectiva superior de lo angloestadounidense. Pero por otro lado, también debemos de hablar de mediaciones negativas construidas desde el prejuicio, construidas desde el estereotipo, construidas desde el estigma, construidas desde el racismo, construidas desde la discriminación, donde efectivamente la propia diferencia cultural es el elemento que se utiliza para producir y para mantener estrategias y políticas que garanticen la continuación de la desigualdad social. Esto lo hemos visto muy claro, no solo en Estados Unidos, lo hemos visto en México con las políticas indigenistas, y lo hemos visto en las dos dimensiones, desde las estrategias de la aculturación hasta la dimensión de este multiculturalismo, donde efectivamente la estrategia de integración y del supuesto reconocimiento, al final de cuentas, pasaba por procesos de ese supuesto mestizaje. La migración ha estado anclada, sigue anclada en penosos acontecimientos que tienen que ver con la violencia organizada, que tienen que ver con el crimen organizado, que tienen que ver con asuntos de políticas públicas, de gobernanza no bien solucionados. Pero eso nos estaba haciendo también empañar una parte fundamental de lo que somos. No solamente es leer entre líneas de nuevo el artículo 13 de la Declaración de los Derechos Humanos, sino que es principalmente atender a que no puede soslayarse el tema de la migración y la cultura cuando estamos en ciernes de aprobar un texto que nos va a comprometer a todos, que es la nueva Agenda del Desarrollo de Naciones Unidas post-2015. Cuando uno intenta encontrarse en ese texto, en el mandato de nuestra organización, de la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Cultura y la Educación, pues es que no nos encontramos tan fácilmente. Miren el texto que va a tener que aprobar la Asamblea General, volveremos después en las siguientes mesas. Es muy difícil encontrar una palabra como cultura de manera explícita, y es muy difícil, extraordinariamente complicado, encontrar el tema de la migración también. Y sin embargo, ambos sabemos, todos sabemos, que es muy difícil encontrar otro fenómeno mundial que tenga que acaparar tantas páginas y tanta atención como este binomio de cultura e inmigración. Migración y cultura son cosas, como se está discutiendo aquí, de siempre, son cosas milenarias. Y la perspectiva que nos da, creo, este foro es que es un movimiento, o son movimientos de poblaciones que son imparables, son desde siempre y son para siempre. Y nos tiene que llevar a pensar de lo imparable que es la migración y lo necesario que es la migración. Y estamos en una época, y ha sido un poco el tema de discusión dentro y afuera del foro, de que estamos en una época donde se está deteniendo mucho la migración. Se ha visto como más un problema que una solución. Crea preocupación, temor, a partir de como se discutió en eso, se ha creado aspectos de racismo, xenofobia, por el hecho de que la migración se ve como un aspecto de invasión, más que de una participación social. Y este foro nos permite ver que precisamente son movimientos que son muy necesarios para la humanidad y que se tienen que absorber en vez de rechazar. Pero el contexto actual, y diría tal vez desde no sé si exactamente eso, pero la era industrial, ha venido cambiando mucho la sociedad, y lo que se ha logrado no se comparte tan fácilmente. Y la migración entonces se ve como algo que viene a aprovechar lo que tal vez se ha ganado un país y no lo puede, a veces ni tampoco lo puede compartir de tal forma. Requiere mucho más que simplemente
aceptar de que venga alguien, tiene que integrar también las poblaciones, se tiene que trabajar mucho más a fondo. Y siento que este foro nos está dando esas perspectivas. El concepto de diversidad y migración es algo que debemos entender de una manera dialéctica, porque al concepto de cultura y de diversidad se le oponen de una forma dialéctica conceptos que combaten la diversidad y la cultura, como son aquellos que se refieren al racismo, que se refieren a los prejuicios y que se refieren a la discriminación. Sí es importante que seamos conscientes que el concepto de diversidad cultural y el concepto de migración tienen enemigos, porque en esto está una parte de su dinamismo, esta contradicción en la cual nos toca ver muy claramente en la frontera, en todas las fronteras, en donde se enfrentan culturas, naciones, intereses económicos y políticos, y producen este resultado de esta contradicción que se manifiesta en conductas discriminatorias. De cómo en nuestras ciudades y franjas fronterizas, por ejemplo, cómo son estos lugares de contacto, de fricción, de interacción intensa entre grupos de diferentes culturas y en diferentes escalas, y que esta situación intensifica y multiplica los fenómenos de interculturación, sea en términos de convergencia, sea en términos de polarización y de conflicto. Así que otra de mis ideas va a ser esta, de que la interculturación no solamente acerca y nos lleva al diálogo, y no solamente lleva a la mixtión de diferentes culturas, nada de eso, lleva también a la polarización y al conflicto. Y sigue siendo interculturación porque resulta del contacto entre las culturas. Por lo tanto, aquí está la tesis central: lo intercultural es constitutivo de lo cultural. Lo intercultural es constitutivo de lo cultural, es decir, los contactos entre diferentes culturas han existido siempre, por necesidad, porque la idea misma de cultura proviene de una toma de conciencia de la diferencia. ¿De la diferencia de qué? De otras culturas, ¿no? Y del mismo modo, la evolución de cada cultura no sería concebible más que a través de sus contactos. Lo que ocurre es que en las ciudades y franjas fronterizas, ya que estamos aquí en Tijuana, estos fenómenos se intensifican, se aceleran, se exasperan, electrizando, por así decirlo, las relaciones sociales. Descubrí que el papel del territorio, del lugar, y el papel de la lengua, identificando al territorio, clasificándolo, conociéndolo, representándolo simbólicamente, y el papel de la memoria larga, la memoria histórica, en una visión histórica de larga duración a la Brodel, a la Fernand Brodel, juegan roles fundamentales en el proceso de identidad. Pero ¿qué ocurre cuando los pueblos empiezan a moverse? Es curioso, pero los migrantes suelen agruparse en comunidades específicas. Y así lo vemos, por ejemplo, los guanajuatenses, una buena parte de ellos, 3/4 partes de los guanajuatenses, están localizados ya sea en California o en Texas. Esto hace que se desarrollen pequeñas microculturas o culturas asociadas a los propios estados de los cuales provienen, como ocurre igualmente con los poblanos en Nueva York o zacatecanos, michoacanos en otros estados de la Unión Americana, y son espacios en donde los migrantes buscan mantener la cultura de origen mientras van integrándose a la sociedad estadounidense en este caso.
En ocasiones la migración implica impactos importantes que afectan a la población de origen, muy especialmente cuando hay una pérdida o un aislamiento o una separación de las familias, en donde una parte de la familia migra, la otra parte se queda, y esto produce un impacto, pero un impacto que igualmente produce cambios culturales en la familia o en esa parte de la familia que se queda, estructuras familiares en los cuales hay alteraciones en sus procesos de socialización, de su capacidad de integración, de identidad, producto de esta separación que en ocasiones es resultado de la migración. Si en vez de preocuparnos tanto sobre la pobreza, nos preocupamos por la desigualdad, el esquema cambiaría. O sea, lo que a México le produce problemas es la desigualdad. Nos evitaría tener que generar estrategias para la cultura. Hay que promover la cultura, hay que apoyar la cultura. Digo, no, hay que promover a los creadores. Esos son los que hacen la cultura. La cultura no es una entidad, y además no es una entidad es diferente de las personas. La cultura es las personas haciendo la cultura. Esa es la cultura. Pero el potencial de la cultura mexicana, de las culturas mexicanas, es precisamente eso, que si requirieran del Estado para producirse, pues no. Y las culturas se producen y reproducen con el Estado, sin el Estado o contra el Estado, evidentemente, en ese sentido. Por eso digo yo que es como la materia, la cultura, ni se crea ni se destruye. Y la otra cosa también, el discurso de la identidad. Estamos muy preocupados que qué pasa con nuestra identidad. Y yo digo, a cualquiera de nosotros, mexicano, que nos manden 20 años a Noruega, ¿usted cree que se quita lo mexicano? Pues eso no se quita. O sea, ¿qué? Porque estamos protegiendo la identidad de la gente así como diciendo, cuidado que va a perder su identidad. La antropología, nosotros hemos sido muy culpables de eso. Que no use tenis porque entonces pierde su identidad. ¿Qué estás diciendo? O sea, hemos construido esa lógica de la identidad como la fenomenología folclórica, digamos, efectivamente, y no es cierto. La identidad es algo mucho más profundo. La identidad es constitutiva del ser. Yo me construyo con identidad, por eso no me la puede nadie quitar ni cambiar, evidentemente. Yo creo que desde las culturas populares te podría decir que lejos de diluirse su identidad, se pronuncia. Creo que la añoranza tiene mucho que ver en que tu propia identidad se vaya fortaleciendo, o sea, el que tus memorias más remotas como lo que te cocinaba tu mamá o como la fiesta patronal de tu pueblo, se convierten en memorias mucho más valiosas a la distancia. Y no creo que sea un proceso en el que abandonen esa cultura, abandonan el lugar y el territorio, pero son portadores de esa cultura. Ellos se llevan, o sea, si algo tú te puedes llevar como ser humano independientemente al lugar al que vayas, es tu cultura, lo que eres y tu identidad. Entonces no se pierde, al contrario. Y lo que sí es enriquecedor es que el proceso cultural se convierte un poco más barroco, o sea, se nutren de otros elementos culturales. Por eso hablaba yo de tradición y nuevas rolas, que es este movimiento de música que surge a partir de procesos migratorios o de influencia cultural de otro país con otros ritmos, pero con lengua materna. Entonces es una dualidad muy clara, y sobre todo los jóvenes son los que están viviendo con mayor apertura este proceso de portar tu identidad en la contemporaneidad. La óptica de lo que uno ve cotidianamente con el tema migratorio tiene que ver con el fenómeno cuando llega a los límites, no cuando el fenómeno está, como ahora lo decía Pedro, en esa otra parte de la reflexión. Para los medios de comunicación no resulta interesante la reflexión. Para los medios de comunicación resulta interesante si los agarraron o son los 73 de San Fernando. Y este es el asunto que yo creo que tenemos que replantearnos. ¿De qué están hechos los medios? ¿Qué son los medios? Esta es una pregunta muy importante, porque los medios son, sí, comunicación, pero son una estructura de poder en una sociedad. Y no es una estructura de poder, es una estructura de poder económica, política.
cuando a mí me dicen que los medios sean contestatarios, ¿cuáles si piensan igual que el poder político? No pueden tener en esto que son sus raíces una visión crítica, porque piensan igual que quien gobierna. Son en muchos casos lo mismo. Eso genera un asunto de reflexión. Eso, insisto, no lo veo como una fatalidad. Hoy, los medios, particularmente la televisión en México, pues cargamos, porque tampoco sería fácil para mí decirlo, cargan, ¿verdad? Cargamos, porque yo estoy ahí, con un gran descrédito. Lo que sale en la televisión no es cierto. Lo que sale en la televisión está cubriendo la Casa Blanca. Lo que sale en la televisión no hablan de migrantes, solamente de la parte bonita, de la parte incluso hasta naif. Entonces, esta reflexión la planteo por lo siguiente. Porque ¿cuál es ese, digamos, ese punto de partida o ese turning point, pues, ¿no? Así de las cosas? ¿Dónde está ese momento en donde las cosas son diferentes? En que en los últimos años irrumpió en el mundo nuevas modalidades y nuevas formas. Y esas nuevas modalidades y nuevas formas, a veces muy caóticas, a veces que viven en el anonimato, pero se vuelven en contestatarias y muchas veces se vuelven en más productivas. ¿Dónde anda el periodismo de investigación? En las redes. Los medios han contribuido a crear estereotipos, imágenes falsas, ideas equívocas acerca de lo que ha significado la migración de México, de los mexicanos hacia los Estados Unidos. O bien se les idealiza o bien se les victimiza. Lo que nos llega al centro del país y a la gran mayoría del país, aquí en el caso de México, y seguramente es un fenómeno similar, es más las ideas elementales, las ideas estereotipadas que se tiene del extranjero. Es decir, siempre hay una imagen de lo que significa ser migrante, de lo que significa ser un mexicano o un latino viviendo en Estados Unidos, muy distinta a lo que es en la realidad, y eso es lo que nos venden los medios de comunicación. Por supuesto que las tragedias y todos estos dramas son importantes, son importantísimos, y qué bueno que se denuncien, pero no se acaba allí el tema, ¿no? El tema es mucho más complejo. Hay una dialéctica en el sentido de interacción, de movimiento, de círculo virtuoso entre desarrollo de la cultura y cultura del desarrollo. Es decir, y aquí uso los dos conceptos distintos que normalmente se usan de cultura. El concepto restringido de la cultura como un conjunto de producciones específicas relativas a las artes, la artesanía, las ciencias sociales, las humanas, etc. ¿Ya? Y el desarrollo de la cultura, cuando se habla de políticas culturales, tiende a ir por ese lado. Y la cultura del desarrollo, entendiendo la cultura ahí sí en sentido amplio, ¿ya? Es decir, como orden simbólico, como un conjunto de imágenes colectivas que nos orientan, como mapas cognitivos, como representaciones de la realidad, como esos horizontes que dan sentido a nuestra vida. Entonces, lo primero que quisiera plantear es que creo que puede darse, o que uno debiera insistir en poner estos dos términos juntos, con un juego un poco paradojado dialéctico en la formulación del slogan, que es que el desarrollo de la cultura permite promover la cultura del desarrollo, es decir, que puede enriquecer como acervo, puede estimular una reflexión ampliada sobre el desarrollo, una reflexión no reduccionista, una reflexión en que entran más variables cuando uno quiere pensar el desarrollo. Desde la perspectiva de Naciones Unidas está absolutamente claro para nosotros que las políticas actuales de materia de migración sí, lamentablemente, evidencian la ausencia de un enfoque de desarrollo humano que vea en la movilidad el ejercicio de las libertades, de las aspiraciones y del potencial de las personas. Es un foro muy interesante porque la diversidad cultural y la migración tienen una enorme relación en el fortalecimiento de los procesos culturales comunitarios, que es lo que nos interesa ver. Nosotros desde este programa de Conaculta, que es México Cultura para la Armonía, sostenemos, basados en la experiencia, que cualquier comunidad, por vulnerable que ésta sea, tiene una fuerza creativa a partir de la cual se puede tejer un proyecto comunitario a partir de
de las fuerzas creativas locales que haya en una u otra comunidad. La identidad, si recorres el país, normalmente las zonas que mayor marginación tienen son las zonas que más identidad tienen. Son las zonas en donde encuentras mayor población indígena. Entonces, la cultura nos ayuda a aproximarnos a estas comunidades a partir de sus riquezas y no de sus carencias, a partir de lo que sí son. Y de la misma forma nos estamos enfrentando a una población muy vulnerable, que son los connacionales deportados de Estados Unidos aquí en Tijuana. Ellos tienen una historia de negación tras negación, en donde se va rompiendo su identidad, y la cultura nos da la posibilidad de revisitar su historia desde lo que sí saben y desde lo que sí son. Son personas que cruzaron, que dejaron su comunidad, que cruzaron a otro país, que fueron capaces de trabajar en otro país, que fueron capaces de acumular experiencias, y que regresan por una circunstancia legal, y hay de todo, ¿no? O sea, están muy estigmatizados, pero entre esta población, para nosotros son los trabajadores internacionales, porque ya lograron estar allá y tienen algún oficio aprendido, normalmente entre 20 y 25 años de experiencia, con estándares de trabajo muy elevados, como los hay en Estados Unidos, ya sea en el ámbito de la construcción, de la gastronomía, de cualquier oficio, y eso se va conformando como un catálogo de talentos. Para nosotros es bien importante que veamos a estas personas desde eso, desde lo que sí son capaces de aportar a una sociedad a la que regresan, no por su voluntad normalmente. Así como Gilberto Jiménez ha enfatizado el tema de las identidades como sistemas de clasificación social, las fronteras participan también como sistemas de clasificación social, donde el color de la piel, el idioma y otros elementos funcionan como parámetros que posibilitan el cruce o la contención en los ámbitos fronterizos, pero también posibilita cierto tipo de opciones y posibilidades. Tengo 5 minutos. Y entonces la condición inyuntiva que hemos visto que se atrinchera a partir de la caída del muro de Berlín, esto no empieza, esta idea de que empieza con las Torres Gemelas, no, señor. El muro de Berlín, la caída, empieza inmediatamente la redefinición estratégica sobre la frontera desde Estados Unidos, que lo ubica como un asunto de seguridad nacional, y se construye una nueva amenaza al sur de esta frontera que efectivamente se va a endurecer después del ataque a las Torres Gemelas. Pero toda la condición inyuntiva tiene que ver con esa estrategia donde la política se condensa, donde los límites nacionales y las figuras uniformadas definen parámetros desde los cuales se nos presentan esos mundos fronterizos que yo he insistido mucho, nos vamos volviendo totalmente inmunes a las cifras. Y cuando yo insisto en presentar que cuando hablamos de que en toda la historia del muro de Berlín murieron de 240 a 650 personas, y pensamos que solo desde el inicio de la operación Guardián aquí han muerto más de 10,000 personas, a lo mejor nos da un parámetro plástico, histórico de lo que estamos viviendo en esta frontera, y que desdibuja mucho de este tipo de perspectivas de quienes hablan: hoy soy chicano, mañana soy gringo, luego soy chilango y luego soy fronterizo. Para mucha gente esto no es una posibilidad, y esto hay que tenerlo muy claro. Pero la fuerza de la cultura mexicana ha permitido, como se ha argumentado en el presente apartado, que se conservan altos márgenes de independencia en cuanto a la identidad, la lengua, la religión. Por lo que Vargas Llosa piensa que los hispanos no han tenido que perder su lengua ni su cultura para sentirse asimilados a las de los anglosajones. Por el contrario, muchos han tomado una posición de defensa en esta cultura. Creo que es un fenómeno irreversible. No son menos 30 millones de hispanos los que viven ahora en Estados Unidos y que están empezando a tener cada vez más influencia económica y mayor peso político. Creo que celebrar un evento que aluda a la diversidad cultural, esta ciudad es muy propicia. Es un
es una arena en donde aquí en Tijuana vivimos cotidianamente estos elementos de una diversidad, no solamente de carácter nacional, sino obviamente internacional. Tijuana dejó hace mucho tiempo de ser la leyenda negra y se transforma en un espacio carismático, propositivo, de artistas que abordan lo multimediático y muestran pues esa otra cara cultural significativa e importante de lo que somos en Tijuana. Entender el arte que actualmente se produce en Tijuana precisa de la comprensión de su pasado, más aún del conocimiento de su contexto y aquellos factores que lo caracterizan, como la situación geográfica, el protagónico muro divisorio, la interdependencia desleal con Norteamérica, los intensos flujos migratorios y todas sus derivaciones, la multiculturalidad manifiesta en lo híbrido y el reuso, tan relevantes como las influencias artísticas internacionales nacidas de las experiencias de Insight, aunadas a los aciertos del Salón hoy Bienal Internacional de Estandartes y al acontecimiento multimediático, efímero, pero también contundente de Tijuana, la tercera nación. Ventanas que mostraron al mundo la producción artística y facilitaron el camino para que sus autores se internacionalizaran. Influjos al que habría de sumar la riqueza de información generada a través del Internet, el que fungirá como detonador para el abordaje de las nuevas tendencias en el arte. Ingredientes que aislados o empalmados hoy bien pueden visualizarse como los principales generadores de la dinámica que dará forma y personalidad a la cultura artística que caracteriza a la región. Tijuana, una ciudad joven que apenas rebasa la centuria, con un origen todavía en discusión, que en las primeras décadas del siglo XX se desarrollará bajo las premisas del progreso, generado particularmente por las derivaciones de la ley seca norteamericana, y prosperará entre el remedo de una cultura centralista europeizada y las condiciones sociales del país vecino, que a la mirada vasconcelista no era más que un territorio bárbaro de incultos y haraganes sin identidad nacional, entregados a la cultura norteamericana. En tanto que para la visión desconfiada del país colindante no dejaba de ser la frontera con la barbarie, la que más tarde proveería juegos de azar, alcohol y prostitutas. Con todo, la península baja californiana, limitada al norte con un muro insolente, hoy una transoceánica cicatriz metálica, testigo mudo de tantas calamidades, no dejará de ser un territorio envidiado por su exótica geografía, que se volverá refugio hasta el día de hoy, del visitante pensionado o acaudalado que bajo la visera de un turista y con la anuencia de gobiernos deshonestos se aloja y posesiona de los sitios de mayor belleza y riqueza natural de la región. Queríamos dar junto con el COLEF una mirada un poco más amplia, una mirada que reuniera a los tres niveles de gobierno, una mirada que reuniera a una mirada consular, a una mirada antropológica, a una mirada desde la lingüística, a una mirada desde la política pública, a una mirada desde el multilateralismo, que es lo que representa la UNESCO. Agradecí muchísimo que estuviera con nosotros la coordinadora de Naciones Unidas en México. Creo que fue enormemente variado, creo que el formato de conceder 15 minutos fue un formato muy acertado que permitió verdaderamente ver cómo este tema es un enorme caleidoscopio que necesita de todas esas aproximaciones para dar cuenta de algo que queremos hacerlo con una voluntad crecedera, es decir, lo que queremos es que sirva de acicate para que estos primeros resultados se conviertan en reflexiones permanentes, se convierta en una serie de recomendaciones para formular políticas públicas y se convierta sobre todo en una necesidad de socializar un mensaje, en una estrategia de comunicación muchísimo más amplia.